Vamos a conversar con Jorge Sandoval. Él es divulgador literario, es profesor de teatro, amante de los libros, de los textos, y con él nos reunimos cada cierto tiempo para abordar ciertas temáticas también sobre los libros, sobre los autores, los lugares donde estas temáticas suceden. Hoy entonces abordaremos el tema climático y el futuro del planeta. Bienvenido, Jorge, qué gusto que estés con nosotros. Hola Clara, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes a ti y a todo tu público, que sé que es mucho, todos tus radioescuchas. Aquí estamos en una nueva máquina de leer, estoy muy contento. Qué bueno, me alegra. Arranquemos entonces con esta idea del futuro desde el punto de vista de la literatura y te voy a pedir un favor, y es que aunque ese futuro pueda verse catastrófico en el medio de la literatura, tratemos de mirarlo de manera menos densa, porque creo que necesitamos cosas menos densas hoy en día, ¿cierto? Es que tenemos novelas fuertes ahí. Sí, hay novelas fuertes hoy en día, de eso también voy a hablar del por qué hay novelas fuertes, por qué hay novelas catastróficas, por qué el género apocalíptico ha tomado la producción, tanto literaria como producción audiovisual. Pero antes de eso, para poder divulgar bien este género que parece nuevo, pero realmente es viejo, quiero charlar un poco sobre la historia de la literatura ecológica y cómo empezó la literatura ecológica para hacer una invitación a reflexionar sobre nuestra casa, que es el planeta. Ese fue el inicio de la literatura ecológica, reflexionar sobre el planeta. Cabe la pregunta, ¿qué entendemos como lo ecológico en la literatura? ¿Ya? Sabemos que hace referencia al planeta, pero no solo al planeta en sí mismo, sino cómo es afectado este hogar nuestro en esa interacción con nosotros mismos, con la cultura, con nuestra evolución. ¿Ya? Y toma preponderancia este tema cuando empezó a ser motivo de generación literaria. Empezaron a aparecer publicaciones con ensayos, con artículos, primero escritos por científicos, pero luego con no ficción y con ficción finalmente. Por eso es que lo traemos a esta máquina de leer, porque el tema ya atravesó los ámbitos académicos y es considerado un género en la literatura ecológica en el mundo desde hace muchas décadas. Un género como aparecen todos los géneros desde la experiencia de la realidad que tiene el escritor. Como prehistoria, me quiero ir un poco más atrás, al siglo XIX. En 1882, un escritor de teatro noruego llamado Henrik Ibsen escribe una obra que se llama Un enemigo del pueblo, que se la recomiendo mucho, que trata sobre cómo un doctor científico es obligado a encubrir la información de que las aguas del balneario donde vive están contaminadas debido a que esa localidad vive del turismo. Año 1882. No es un escritor ecologista, es simplemente un escritor que está mirando una realidad y la está plasmando en una obra de teatro. Un Pero enemigo del como pueblo, dijiste, ¿no? ¿Un enemigo del pueblo? Un enemigo del pueblo se llama la obra de teatro, que la pueden encontrar en cualquier librería. Hoy en día en cualquier librería o en internet, porque los derechos ya están abiertos, de Henrik Ibsen, noruego. La historia pasa en Noruega. Año 1882, parece lejísimos, es lejísimo Es realmente, pero lejísimos, es 100 años antes, mejor dicho, 100 años antes de mi nacimiento, imagínate eso. Es claro, mucho no tiempo. se hablaba de No ecología se todavía. hablaba, claro, como que no era una preocupación que un río estuviera contaminado. Mejor dicho, no sabíamos que el río podría estar contaminado en esa época. Y, así es, incluso el autor pone el énfasis en la ética, no pone el énfasis en que todo el planeta se puede contaminar. Ok, ok, muy bien. Es en la ética. Pero ya el O tema va sea, apareciendo. ahí la conversación de él es sobre ensuciar el río, ¿es eso? O sea, la ética So- o la ética en sus... Sobre avisar o no avisar de que el río está contaminado para que los turistas no se vayan a contaminar. Ah, ok, correcto. Ya. Está bien, claro. Entonces, es la ética del científico. Se habla en ese momento. Bien. Puesto en una escena de una preocupación ecológica no vista antes en ese momento, ¿no? Listo. Así Mil es. ochocientos ochenta y dos. Sí. Ya la revolución industrial venía muy avanzada en Europa.
Correcto. Cabe recalcar. Sí. Bueno, pero ya nos vamos a dedicar a nuestra contemporaneidad. Y la revista GeoInnova, que es una revista virtual que pueden hojearla, la pueden chequear, es una revista sobre medio ambiente y hace una recomendación de literatura ecológica, que es de acá de donde yo me puedo estar agarrando para poder hacer esta columna el día de hoy. Y como primera opción de recomendación, la revista GeoInnova propone Primavera Silenciosa de Rachel Carson. Primavera Silenciosa. Es del año 1962. Nos venimos más acá, pero no tanto, porque ya más de 40 años, más de 60 años, perdón. Sí, Pero y es uno de ese sí es uno de los títulos más conocidos y reconocidos en el mundo del análisis y el estudio ya de la preocupación con respecto al entorno. Creo que ese es el título más fuerte, podríamos decir, aunque seguramente vas a ir sacando más. sí, pero charlemos sobre Primavera Silenciosa un poquito para los que no lo conocen y para los que conocen les voy a profundizar unos datos. El tema principal de este libro son los pesticidas y sobre la primera generación de humanos en tener contactos con químicos desde su nacimiento hasta su muerte. El plaguicida que trata la novela es el DDT, que en esos momentos se utilizaba muchísimo en Estados Unidos y en todo el mundo. Y la novela abre sobre los efectos en los seres vivos, no solo en los seres humanos, sino en todos los seres vivos y los efectos del uso del DDT en los campos. A ella le encomiendan la investigación sobre el DDT, porque cabe recalcar que Rachel Carson no es solo una escritora, sino que es una bióloga y investigadora, una precursora del ecologismo y también escritora. Todo ese cóctel hace que aparezca la novela Primavera Silenciosa para Aunque, ser como botón de alerta de lo que sucedió a través de esa investigación que ella hace. claro, ahí esto es no ficción, esto no, no está dentro de la ficción, ¿no? Allá quiero ir. Ujú. Es una novela interesantísima que si es que no la encuentran, escríbanme y se las envío por PDF. Es una novela de 300, más de 330 páginas y yo la pondría en la estantería de los ensayos novelados por la forma como narra la historia. Ojo con eso. Es un Ensayo ensayo novelado. novelado. Ujú. Un término que quizás no se lo escuche comúnmente porque estamos muy acostumbrados a la ficción entera. Pero ensayo novelado en este caso. Este se podría conocer que es como uno de los primeros libros que empiezan a abordar de una manera más seria eh, problemáticas y preocupaciones ambientales y la ponen a ella en un lugar importante, siendo también que esto es en el 60, ¿no? En el 60 una mujer que empezaba ya a divulgar científicamente una temática como esta, o sea, ser mujer, ambiente, ciencia, publicaciones, va empezando como a dar pistas de lo que podría ser un poco difícil y se va logrando. Y se denomina como el primer libro divulgativo sobre impacto ambiental, conocido como un clásico de la conciencia ecológica. Así es. Empecemos por mujer y profesional al mismo tiempo. Ajá, ya en el 62, exacto, sí. Sí. Sí, sí, muy Y bien. allí a que sea encargada para una investigación muy fuerte sobre una industria, la industria del pesticida. Ok. Esto es en Estados Bien, Unidos, ¿no? Es estadounidense. en Estados Sí. Unidos. Es interesante cómo ella cuenta la reacción de la naturaleza ante los pesticidas. Y todos sabemos que una primavera en el campo está llena de ruidos, está llena de bichitos, muchos insectos, está llena de flores, de mariposas que adornan el paisaje. Y en este caso el libro lo titula Primavera Silenciosa. Lo que quiere decir que no hay nada que haga ruido en esa primavera, en ese sitio. Bien. Bien, la vamos a dejar por un momento a Rachel Carson, que es precursora de los movimientos ecologistas modernos. Y cabe recalcar antes de dejarla que a partir de esta investigación se llevó a cabo
la prohibición de uso del DDT en los campos. No fue de un día para el otro, pero sí duró más o menos 10 años para que los puedan prohibir. Entonces tuvo un impacto sobre la realidad esta investigación y este libro. Muy Eso bien. por un lado. Por otro lado, quiero comentarles otro libro que se llama Planeta Azul, Planeta Verde, de Ramón Margalef. Sí, Margalef. Planeta Azul, Planeta Verde. No es apocalíptico, es un libro de 1992. Y lo interesante de este autor es que fue el primer catedrático de ecología en España. Fue el primer profesor. Él fue estudioso de los océanos, los ecosistemas, y fue un ecólogo. ¿Ecólogo qué quiere decir? Que es el que estudia cómo se relacionan entre sí los ecosistemas de los océanos, la tierra, los animales y los humanos. Cómo dialogan entre sí y cuál es el impacto que causa al momento de relacionarse entre ellos. Planeta Azul, Planeta Verde se llama el libro, que es un libro más ensayístico, es un libro con fotos, es un libro que abre el tema para conocerlo. Es justamente un libro para los que no saben del tema y desean informarse. Expone conceptos básicos de ecología, por supuesto, con reflexiones muy interesantes sobre eso mismo, ¿no? Los océanos, la tierra, los animales y el hombre. No hace falta tener amplio conocimiento de ecología, se lo recomiendo, si lo pueden conseguir, si se van a España, búsquenlo. No sé si se encuentra acá, intenté por todos los medios buscarlo en internet, pero solo lo conseguí a medias, el libro, no completo. Entonces, por ahora, viste que no te ofrecí ningún libro apocalíptico Sí, todavía. sí, vamos bien. Sí. Vamos un poco para informarnos del tema. ¿Por qué? Porque quizás quienes consumen el género ecologista o el género ecológico, tanto en literatura como en cine o en series, directamente me vienen a la cabeza el fin del mundo. Se Sí, termina la naturaleza, se termina el humano, se termina el agua. ¿Ya? Y quiero hablar exacto. sobre eso, pero no sobre un libro. Quiero hablar por qué suceden esas cosas. No, y, y- ¿Por qué? y es cierto que, es decir, son temáticas supremamente relevantes y las abordamos todo el tiempo en el programa. Uno siempre puede tener una perspectiva de algo, pero hay hay ciertas miradas también que tú dijiste la palabra, ¿no? Como catastrófica, que nos puede hacer ver el tema de tal manera que hasta huimos del tema. Entonces, a mí me gusta tanto el tema que yo prefiero que no huyamos del tema. Entonces, ¿cómo nos podemos acercar a esta temática medioambiental de la manera más cercana, como desde el punto de vista de la solución, para que quienes nos escuchan y nos ven no digan, uy, no, esto es catastrófico, el mundo se acaba, el agua se va? Sí, no, el mundo no se va a acabar, el agua sí se está perdiendo, hay muchas situaciones en paralelo que nos complican, pero también hay soluciones y vamos viendo quién habla de esto, quién lo estudia, de dónde salió. Lo que estamos haciendo me gusta, por ese camino me parece que va muy bien, porque como tú bien sabes, cuando uno escucha algo que uno no quiere, o sea, es como veo esa realidad al frente, entonces mejor, sabes que mejor la cambio. Entonces, no. Veámoslo por el lado amable para poder cada vez uno va entrando más y ya te vas dando cuenta de la dimensión de la problemática, pero entramos desde la base, desde el conocimiento. Por eso me gustó mucho que arrancaras desde la primavera silenciosa, que es como el inicio de una mirada hacia la ecología. De hecho, me lanzaste la del enemigo del pueblo que no conocía, no tenía ni idea. Es que es muy vieja. Claro, es muy vieja. Ya tuve que ir a hacer prehistoria allí. Yo les recomiendo que, por favor, busquen ensayos novelados. Vayan por ahí, vayan con ensayos básicos o novelas sobre el tema, sobre todo novelas de 1990 para atrás, les diría. Muy ¿Por bien. qué? Porque a ver, hablemos del escritor para aquello. No hablemos de las novelas, hablemos del escritor, de los escritores que son los que producen los libros. ¿No? Quiero decir que la literatura ecológica es una literatura con rigor documental. Es decir, que hay una pista de la realidad que se desarrolla allí. Es una literatura con sesgo de ensayo. ¿tá? Por lo que empezó a ser un asunto muy serio y el escritor empezó a tener otra responsabilidad sobre el tema. Una responsabilidad que antes no la tenía y le dio otra dignidad al escritor.
Los escritores ya venían siendo creativos, pensadores, analistas de la conducta humana, y ahora ya los escritores se empiezan a sentir científicos, escritores investigadores sobre el tema. Un precursor de aquello fue el francés Émile Zola, que a finales de 1800 empezó a exponer en sus libros al humano, un humano sin libre albedrío, decía él, un humano determinado por la herencia genética y el medio en el que vive. Y así se justificaba el accionar. ¿Ya? Es una visión muy de finales del 1800. El humano sin libre albedrío, sino que va llevado por su energía genética. ¿Ya? Y sobre todo porque esos personajes sin libre albedrío, ¿ya?, que presentaba la literatura en ese momento, eran personajes más ligados a lo dramático de su propia condición. ¿No? Entonces, un poquito también para hacer una leve prehistoria de la literatura ecologista, está la literatura naturalista, que empezó con Émile Zola a finales del 1800. Yo diría que desde allí hasta el 1960, que se empieza a producir literatura basado en el impacto sobre los distintos ecosistemas. Antes de aquello era el hombre. Era solo el ecosistema hombre el que era estudiado. Pero ya allí los escritores empezaron a tener otra importancia. Nosotros tenemos una visión de los escritores muy distinta a la visión de los escritores siglos atrás. Hoy en día los escritores, el ser escritor es tener otra importancia en el mundo. Por esto mismo, por cómo ha evolucionado mismo la literatura y los géneros, y de qué se ha tratado la ficción, y de qué se han tratado los ensayos. ¿Qué opinas? Sí, estoy pensando en que todavía hay ese antropocentrismo muy vivo en las generaciones de hoy, a pesar de que haya pasado mucho tiempo, y que tú me cuentas que en la literatura se pensaba como al hombre, como el centro, y la naturaleza quedaba aparte, pero hoy en día todavía tenemos discursos permanentes y son muy vigentes, desafortunadamente, en donde se piensa que nosotros somos el centro de todo, y ahí es cuando empiezan cuestiones de cuando nos preguntamos qué tan importante es para nosotros la naturaleza y qué parte de la naturaleza somos nosotros. Entonces, bueno, es un diálogo muy interesante que habrá personas que todavía no entran en él y no están como interesadas, pero sí, o sea, ese antropocentrismo se ve completamente. Somos un ecosistema más. Somos unos más, sí, somos uno más, correcto. Bueno, no nos queda tanto tiempo, Jorge, entonces dime qué otro título podríamos dar. Yo te diría pensar algo sobre lo apocalíptico. ¿Quieres terminar con el apocalíptico? ¿Por qué hoy en día se desarrolla la literatura futurista en género apocalíptico? ¿Por qué se empieza la ecología en género apocalíptico? Como si tuviéramos una pulsión de muerte latente, ¿no? Cuando yo diría, cambiemos el enfoque y pongámoslo en el género profético. ¿Género profético? El género profético. Podemos hacer una profecía. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en la profecía uno puede terminar doblando el destino. Al hacer profecías. Uno puede terminar doblando el destino. En lo apocalíptico no, porque lo apocalíptico ya es el final. Y estoy hablando la profecía y lo apocalíptico como géneros de la ficción, catalogándolos como géneros de la ficción con procedimientos para poder producir historias. Muy bien. Sí, y saber y decirle al público que es ficción. Una cosa es un ensayo, otra cosa es una especie de profecía que puede hacer un científico basado en que si seguimos manejando la realidad de tal manera va a tener ciertos efectos, y otra cosa es el apocalipsis, que es hoy en día un género del cine, de las series, en donde, como dicen, ¿no? Como la ficción que supera a la realidad. Sí, yo diría que también es el tema, el miedo, por así decirlo, creo que es muy contemporáneo. Es muy contemporáneo. Las películas de terror, todo lo que cause terror o miedo, es una pasión que el humano tiene que gastarla. Y va al cine o se pone una película para sentir miedo y gastar esa pasión. Como hay otras pasiones más. Y el arte apareció para eso mismo, para purgar todas esas pasiones que tienen las personas. Pero no para
para creer. La creencia está en otro sitio, no está en la zona de la ficción. La creencia está en otra zona. De creer de que lo que aparece en la ficción va a suceder así. Yo diría que tomemos las experiencias artísticas como experiencias artísticas y experiencias de la realidad como tal. Totalmente. Y entonces, en ese sentido, ¿nos vas a dar un último título, sí o no? Un último título, El fin del mundo. No sé. Tú elígelo, porque tienes un mega Eh, ranking ahí. no, lo que les puedo decir es, si desean la novela, me pueden escribir la novela Primavera Silenciosa, La del Azul de Magarlev, y podemos seguir charlando en el Instagram. Muy Voy a hacer bien. un vivo más en Instagram, una historia más, charlando sobre estos temas. Me pueden seguir en jorgesandoval.taller. jorgesandoval.taller, que es la máquina a leer que se conecta con nosotros a través de la lupa y, y que también decidiste empezar a hablar sobre esas temáticas literarias que nosotros abordamos en la lupa. Me dijiste, ¿sabes qué? Me Expandiendo. voy a empezar a inspirar en cosas que tú hablas en la lupa. Entonces ya hablamos sobre salud mental, ahora estás hablando sobre literatura ecológica, ya veremos qué más sacas de las siguientes inspiraciones de la lupa para nuestra siguiente máquina de leer. Totalmente, nos alimentamos entre sí. Nos alimentamos mutuamente. Entonces, nos quedamos con tres títulos que nos recomendaste hoy. Nos llevaste a 1882 con Un enemigo del pueblo, una obra de Obra de teatro teatro. de Sí, Henry así es. Ibsen, ¿sí? Sí. Correcto. Nos llevaste a La primavera silenciosa, en donde nos explicaste la importancia de, o mejor dicho, cómo ese fue un punto de inicio para hablar sobre la ecología y sobre la conciencia ambiental a partir de ese momento, que fue 1962. Y luego hablamos también sobre Planeta Azul, Planeta Verde, que no hubo tanta descripción, pero la podemos buscar. Cada uno puede ir buscando su obra y queda también en la tarea nuestra ir buscando otras obras que hablen sobre el tema. Nos pusiste sobre la mesa el género ensayo novelado, ¿sí? Sí, así nos fundamos acá. Y la literatura naturalista, que también fue algo de lo que nos estuvimos alimentando hoy, que es aquella que tiene también un rigor documental, en donde, como última reflexión, dijiste, en el tema de la ficción, pues creer no cabe, ¿no? No es ahí que estamos pensando en creer, sino en lidiar con esas pasiones internas, como por ejemplo el miedo y como esta curiosidad por saber qué va a pasar, esto que nos mueve también a los seres humanos, pero no de creer si pasa o no, y en eso está válido. Así que la invitación hoy entonces es a conocer más sobre la literatura ecológica y esto fue lo que nos trajo la máquina de leer Jorge Sandoval. Jorge, muchísimas gracias. ¿Cómo está el clima en Cuenca? Gracias a vos. Está perfecto. Cuenca está como Cuenca. Qué rico.